Queridas hermanas y hermanos, la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Para este día, sábado 18 de marzo del año 2017, la Iglesia nos propone, en la primera lectura, el capítulo 7 del libro del profeta Miqueas. El salmo es el 102, y en el Evangelio nosotros escuchamos la parábola del Padre Misericordioso o la parábola del Hijo Pródigo. Lectura de la profecía de Miqueas. El Señor pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del Carmelo, pastarán en Basán y Galaad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostrabas con grandes prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Meditemos esta primera lectura. El Señor tiene ese amor infinito por cada uno de nosotros, sus hijos. El Señor desborda en amor, en misericordia, y nos muestra su camino. El Señor nos va pastoreando. El Señor nos va guiando. Porque nosotros somos su pueblo, somos su rebaño. El Señor pastorea a toda la humanidad. Una humanidad necesitada de una vida nueva. Una vida nueva que propone el reino de Dios. Una vida nueva que se somete, se sujeta al cayado del divino pastor. La divina obediencia, la confianza en el amor de Dios. Una confianza que nos debe llevar a nosotros, mis hermanas y hermanos, a abandonarnos en el Señor, a dejar todo en sus manos, dejar que Él tome control de nuestra vida. De lo contrario, corremos el riesgo de no caminar bajo el cayado del Señor, de ir desobedientes y de vivir en el pecado. El Señor es un Dios misericordioso, es lento a la cólera, rico en piedad y leal, pero también el Señor es justo y el Señor merece nuestro amor. El Señor merece ser correspondido por cada uno de nosotros. El Señor se complace en la misericordia, porque su esencia, uno de sus atributos esenciales es la misericordia. Nuestras culpas, nuestros pecados, una vez que el Señor los ha perdonado, quedan borrados para siempre. Y como dijo el Señor a aquella mujer pecadora, ¿dónde están los que querían apedrearte? Aquella mujer le contestó al Señor, no están. Precisamente, en ese momento Jesús la exhortó y le dijo, levántate, toma una vida nueva, toma el camino nuevo que yo te propongo. Es el camino de la conversión, es el camino en el que dejamos atrás vicios, pecados, mañas. Y viene a nosotros la gracia de Jesucristo el Señor, y que tenemos que abrir nuestro corazón a la misericordia del Señor. Y el Señor le dijo, vete y no peques más. Esa es la invitación del Señor.
un Señor disponible, un Señor que, como dice el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, y todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, Él cura todas tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa, Él te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Es el Dios de la misericordia. Y un alma abierta a la misericordia del Señor debe contemplar todas esas maravillas. De nuestra parte no debemos poner límites al amor, a la misericordia del Señor. Si algo bueno en nosotros es esa gracia especial que recibimos continuamente del Señor a través del Espíritu Santo. Nuestra vida debe ser una continua acción de gracias, una continua bendición al Señor por las maravillas, por los beneficios que hemos recibido. Es del Señor que nosotros recibimos el perdón. Es del Señor que nosotros recibimos la sanación interior. Todos necesitamos pedir perdón a Dios, pedir perdón a nuestros hermanos por nuestras infidelidades, por nuestras ingratitudes. Él cura tus enfermedades, las enfermedades del alma, las enfermedades de la mente, las enfermedades del cuerpo. Hay que poner toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo en manos del Señor. Él es el divino Maestro, es el divino Pastor, es el médico celestial, el médico por excelencia. Él rescata nuestras vidas de la fosa, nuestras vidas de la muerte. El Señor ha vencido a la muerte. Y esto debe motivarnos a nosotros para seguir adelante. Por muy difíciles que parezcan las situaciones que vamos atravesando cada día en nuestra vida, debemos confiar en la misericordia del Señor. Por eso cada día debemos decirle: Señor, ten compasión de mí. Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Pero hacerlo con todo el corazón y abrirnos a la gracia divina. Y mantener esa gracia en nosotros para así ser una morada digna del Espíritu de Dios. No siempre el Señor nos acusa. Nuestra conciencia nos acusa. No siempre el Señor guarda rencor. Una vez que nosotros confesamos nuestro pecado, pedimos perdón al Señor y nos abrimos al tesoro, al torrente de su gracia infinita, el Señor nos perdona las culpas, nos perdona las ofensas, perdona esas deudas que tenemos, porque ofendemos a un Dios infinito. La pena, el pecado es una ofensa infinita que solo el mismo Dios puede perdonarnos. Puede perdonarnos a través de ese ministerio maravilloso de la confesión que el Señor ha dejado en su iglesia, en nuestra madre la iglesia, a través de nosotros los sacerdotes. No nos paga efectivamente como merecen nuestras culpas. Nuestras culpas merecen el infierno. Nuestras culpas merecen el repudio de Dios, pero Dios nos ama como criaturas, pero aborrece nuestros pecados. El Señor es enemigo de tu pecado. El Señor es enemigo de mi pecado. Por eso continuamente imploremos perdón, misericordia al Señor. Se levanta siempre la misericordia del Señor como se levanta el cielo sobre la tierra. Se levanta su bondad sobre sus fieles, sobre cada uno de nosotros. Siempre debemos contemplar la misericordia del Señor. Lo que pasa es que vienen las dificultades, las preocupaciones de esta vida que nos impiden, las enfermedades, los conflictos familiares, personales, de trabajo, el estrés, tantas cosas. Las tentaciones nos impiden ver a nosotros que vivimos en un mundo realmente rodeado y pleno del amor y de la misericordia del Señor. Pidamos al Señor que nos quite la ceguera espiritual. Pidamos al Señor que nos conceda siempre tomar decisiones correctas.
El Evangelio de hoy nos presenta a nosotros San Lucas en el capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32, una parábola. En estos días hemos escuchado distintas parábolas del Señor y dirigidas en esta ocasión la parábola del Padre misericordioso, porque lo que destaca aquí es esa misericordia del Padre. Hay traducciones que llaman a esta parábola la del Hijo Pródigo, pero aquí lo que debemos notar y que resalta en todo el texto de esta parábola es la misericordia del Padre. El Padre que tiene dos hijos. Es una palabra que Jesús dirige en aquella época a los publicanos que solían criticar a Jesús y murmuraban porque Jesús acogía a pecadores y comía con ellos. Jesús les dijo la parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de mi herencia. El padre repartió los bienes y se los dio. Aquel joven partió a un país lejano. Se alejó de su padre. Creía que sin el padre podría salir adelante, pero fue totalmente imposible. Otro hermano sí se quedó siempre con él, dócil, obediente a la voluntad del Padre. Lejos de Dios nosotros, mis hermanas y hermanos, no podemos hacer grandes cosas, no podemos hacer grandes progresos. Todo lo contrario, vamos disminuyendo ante los ojos de Dios en cuanto a la gracia, porque el Señor ha dicho: sin mí no podéis hacer nada. Dios viene al encuentro de la humanidad y viene con su misericordia infinita, viene con su ternura, viene con ese designio maravilloso para cada uno de nosotros. Dios nos promete, Dios te promete, mi hermano, la vida eterna. Muchos no creen en la vida eterna, pero hay signos, hay señales maravillosas que nos confirman a nosotros la existencia de la vida eterna. Una vida donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay gozo, no hay enfermedad, donde todo es plenitud, donde todo es felicidad, donde todo gira en torno a ese Dios maravilloso y misericordioso. Estamos precisamente en este mundo como los desterrados hijos de Eva, los hijos de Adán, gimiendo y llorando en este mundo que es un valle de lágrimas. Cuánto sufrimiento en la humanidad a causa del egoísmo, cuánto sufrimiento a causa del pecado, cuánto dolor, cuánto sufrimiento a causa de la lejanía de cada uno de nosotros del Señor. En este tiempo de Cuaresma acerquémonos al Señor. Busquemos ese rostro misericordioso de ese Padre que viene a buscar a publicanos, a fariseos y a pecadores, y viene a comer con nosotros, viene a hacer intimidad con cada uno de nosotros. Abramos nuestra mente a la palabra del Señor, abramos nuestro corazón, hagámoslo cada vez que vamos a la Santa Misa. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor, pongamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación para escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Y es importante preguntarnos, ¿qué dijo la palabra? ¿Qué me dijo la palabra del Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué acciones debo tomar para estar de acuerdo con la bondad del Señor, con la misericordia del Señor? ¿Cómo hacer para que la gracia, la misericordia del Señor, el amor del Señor no quede perdido? Abriendo nuestro corazón y nuestra mente. El Hijo pródigo somos nosotros. Pecamos, renegamos, murmuramos, nos alejamos del amor y de la misericordia del Padre. Pasan años y años que el Padre nos espera en el confesionario. El Padre misericordioso, Jesús nos espera en el confesionario, y muchas almas se han olvidado de ir a confesarse, de ir a purificarse, de ir a lavarse en la sangre purísima y poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reflexionemos en este día y miremos la situación que vivimos. Situaciones difíciles
porque rechazamos el amor de Dios. Situaciones de inquietud, de incertidumbre, de preocupación, porque rechazamos a Dios. Situaciones duras, situaciones críticas, como sociedad, como persona, como iglesia, en crisis profunda, porque parece que no tenemos fe. La fe debe estar puesta en el Señor, la mirada puesta en el Señor, la confianza puesta en ese Padre misericordioso que nos recibe con los brazos abiertos y nos recibe para que llevemos una vida nueva y no sigamos en el mismo pecado. Seguir en el mismo pecado sería vivir una falsa misericordia. Una falsa misericordia porque no pedimos perdón de corazón al Señor. No podemos acomodarnos a las estructuras de pecado. No podemos acomodarnos a comer con los cerdos, a comer las algarrobas de los cerdos, ni comer con los cerdos, porque somos hijos, no somos cerdos. Somos hijos de Dios y estamos llamados a compartir, a comer el banquete de bodas con el Cordero de Dios, no con los cerdos. Dejemos el pecado, dejemos la avaricia, dejemos el odio, dejemos el rencor, dejemos la misericordia, que eso nos aparta más y más, nos aleja totalmente del amor del Señor, de esa promesa de vida eterna. Que esta palabra, mis hermanas y hermanos, nos lleve a reflexionar y que nos acerque en este tiempo de Cuaresma a hacer un examen de conciencia, a meditar y a reflexionar realmente sobre la vida que estamos llevando, sobre el rumbo que está tomando nuestra vida. ¿Estamos alejados del Señor o estamos cerca del Señor? Dos hijos, dos actitudes, la obediencia o la rebeldía, el rechazo o el desprecio. Los publicanos rechazaban y criticaban a Jesús porque se juntaba y comía con los pecadores. Jesús ha dicho: yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, para darles salud, no para que se queden enfermos. Ha dicho el Señor: yo no he venido por los santos, por los justos, yo he venido, dice el Señor, por los pecadores. Usted, mi hermana, mi hermano, su servidor, somos pecadores, somos hijos de Adán, y si algo bueno hacemos es por la gracia de Jesucristo el Señor. No he venido el Señor, dice, por los santos, he venido por los pecadores, pero no nos quedemos allí, bajo el amparo de una falsa misericordia. El demonio nos tiene muy cegados en eso, muy engañados. La misericordia verdadera es aquella que dice el Señor: yo he venido por los pecadores para que se conviertan. Busquemos la conversión. Si no tiene el sacramento del matrimonio, busque el sacramento del matrimonio. Si está en adulterio, busque la fidelidad. Y como dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es un pastor, si es un guía espiritual, si es un sacerdote, y siente que está olvidando aquel primer amor, aquel primer entusiasmo, es el momento de volverse al Padre de la misericordia y decirle: Señor, aquí estoy, toma mi vida, toma todo lo que soy. Y el Padre hará fiesta. En el cielo hay fiesta por cada uno de nosotros que se arrepiente y pide perdón de corazón. Seamos compasivos, seamos misericordiosos y amémonos los unos a los otros como el Señor nos lo ha enseñado. Que tengan, mis hermanas y hermanos, una experiencia maravillosa de Dios a través de esta palabra, con la meditación y con la acción que luego debe venir para que podamos dar frutos de misericordia. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos les acompañe siempre.